El mercado parece estar corrigiendo, pero en realidad está preparando un cambio estructural que pocos están viendo venir. El mercado acaba de enviar una señal que la mayoría está interpretando al revés. Mientras el ruido geopolítico domina los titulares y genera ventas impulsivas, el capital inteligente está empezando a reposicionarse silenciosamente. La reciente corrección en los metales preciosos no es un signo de debilidad estructural, es una redistribución de liquidez en un sistema que empieza a tensarse. Y esa tensión no viene del evento que todos están mirando, sino de fuerzas mucho más profundas que están reconfigurando el equilibrio entre activos financieros y activos reales. Lo que estamos viendo ahora mismo no es un simple retroceso técnico, es el primer síntoma visible de una transición de régimen. Durante años, el dinero ha estado concentrado de forma extrema en un grupo reducido de acciones, impulsadas por liquidez abundante y tasas reales artificialmente bajas. Pero ese equilibrio empieza a fracturarse. No de forma abrupta, sino progresiva, casi imperceptible para quien siga el mercado a través de titulares diarios. Sin embargo, cuando se mide correctamente, la señal es clara. El capital está empezando a salir de los activos financieros tradicionales y a buscar refugio en activos tangibles. La clave no está en el precio nominal, sino en las relaciones relativas. Cuando se analiza el comportamiento del mercado accionario en términos de plata, no en dólares inflados, emerge una narrativa completamente distinta. Hoy se necesita significativamente menos plata para comprar el índice bursátil que hace apenas 1 o 2 años. Eso no ocurre en mercados estables. Eso ocurre cuando una rotación estructural está en sus primeras fases. Aquí es donde la mayoría falla en el diagnóstico. Se enfocan en el precio absoluto de la plata o el oro, interpretando cada caída como debilidad. Pero el mercado no está operando en ese eje, está operando en un eje relativo, donde el verdadero movimiento es la pérdida de valor de los activos financieros frente a activos duros. Esa diferencia es crítica porque redefine completamente el posicionamiento. El sistema está bajo presión por un factor que no se puede ignorar: las tasas de interés reales. Durante largos periodos, las tasas reales han sido el principal ancla para los metales preciosos. Cuando son positivas, penalizan el almacenamiento de valor sin rendimiento. Pero cuando entran en terreno negativo, todo cambia. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a ver de nuevo: una convergencia entre inflación persistente y tasas nominales que no compensan ese nivel de inflación. Ese punto de inflexión es el verdadero motor del movimiento. No es el estrecho de Hormuz, no son los titulares diarios. Es la estructura de tasas reales acercándose a territorio negativo lo que está reactivando el apetito por metales. Y esto no es teoría, es historia de mercado. Cada gran ciclo alcista en metales ha coincidido con ese entorno. Aquí ocurre el primer giro crítico. Aunque el precio haya corregido desde máximos recientes, el comportamiento relativo frente a acciones está rompiendo al alza. Eso significa que, incluso en debilidad nominal, los metales están ganando poder adquisitivo frente a otros activos. Esa es la señal temprana de rotación. ¿Desde qué país nos estás viendo? A partir de este punto, la dinámica se vuelve más compleja porque múltiples fuerzas empiezan a interactuar. Por un lado, el capital institucional comienza a reajustar exposición. Durante la última década, la asignación hacia metales dentro de los portafolios globales ha sido históricamente baja. Incluso con el reciente repunte, sigue muy por debajo de niveles observados en ciclos anteriores. Eso implica que el movimiento actual no está saturado, está en fase inicial. Por otro lado, los bancos centrales están operando en un entorno contradictorio. Necesitan mantener la estabilidad financiera, pero también enfrentan presiones inflacionarias que limitan su margen de acción. Esa tensión se traduce en políticas que, aunque intentan contener el sistema, terminan inyectando más liquidez de la que retiran. Expansión de balance, reducción de tasas, intervención indirecta en mercados, todo eso alimenta el mismo resultado: debilitamiento de la moneda y fortalecimiento de activos reales. Por otro lado, los bancos centrales están operando en un entorno contradictorio. Necesitan mantener la estabilidad financiera, pero también enfrentan presiones inflacionarias que limitan su margen de acción. Esa tensión se traduce en políticas que, aunque intentan contener el sistema, terminan inyectando más liquidez de la que retiran. Expansión de balance, reducción de tasas, intervención indirecta en mercados, todo eso alimenta el mismo resultado: debilitamiento de la moneda y fortalecimiento de activos reales. La producción minera no puede escalar rápidamente y los inventarios disponibles no son infinitos. Esto crea un desequilibrio que se agrava cuando actores estatales entran en el mercado con objetivos estratégicos.
Y aquí aparece uno de los factores más subestimados del momento, la acumulación estratégica de recursos. No es un movimiento especulativo, es un movimiento geopolítico. Cuando un gobierno decide asegurar suministro de minerales críticos, introduce un comprador no sensible al precio en el corto plazo. Eso cambia completamente la dinámica del mercado. Ese comportamiento genera algo que el mercado empieza a percibir pero aún no comprende completamente. Un posible piso estructural de precios. No un piso técnico, sino uno respaldado por demanda institucional persistente. Eso explicaría por qué ciertos niveles están mostrando una resistencia inusual a la baja. No es casualidad, es absorción de oferta. Sin embargo, aquí se produce el punto de mayor tensión analítica. Muchos interpretan ese piso como un techo implícito, como si la intervención limitara al alza. Esa lectura es incorrecta. Un piso no limita el precio, lo estabiliza. Y en un entorno donde la demanda global supera la oferta, esa estabilidad en la base puede convertirse en una plataforma para movimientos mucho más agresivos al alza. Al mismo tiempo, hay señales externas que refuerzan esta narrativa. Flujos hacia mercados asiáticos, primas divergentes entre regiones, importaciones en niveles extremos, todo apunta a una competencia global por el metal físico. Y cuando el mercado físico empieza a tensionarse, los derivados eventualmente siguen. Esto nos lleva a la estructura del mercado en sí. No todos los instrumentos reaccionan igual. El metal físico, los ETFs y las acciones mineras representan tres formas distintas de exposición, cada una con implicaciones diferentes en términos de riesgo y retorno. El metal físico es, en esencia, una salida del sistema financiero. No tiene riesgo de contraparte, no depende de intermediarios, su comportamiento es más directo, más ligado a la realidad de oferta y demanda. Pero también implica costos adicionales, como primas y almacenamiento. Los ETFs, en cambio, son instrumentos financieros, ofrecen liquidez y facilidad de acceso, pero introducen capas de riesgo que muchos inversores ignoran. No todos los participantes tienen acceso al metal subyacente y en escenarios extremos esa diferencia puede volverse relevante. Las acciones mineras representan otra dimensión. Son una forma apalancada de exposición al metal. Cuando el precio sube, sus márgenes pueden expandirse de forma desproporcionada, pero ese mismo apalancamiento opera en sentido contrario en caídas. Además, incorporan riesgos operativos, políticos y de ejecución. Lo interesante es que, a pesar del avance reciente en metales, muchas mineras no han reflejado completamente ese movimiento. Existe una divergencia que históricamente tiende a cerrarse, y cuando lo hace, puede hacerlo de forma violenta. Aquí el mercado entra en una fase donde la paciencia se convierte en una variable crítica. No es un entorno de movimientos lineales. Es un proceso de acumulación, de redistribución, de construcción de una tendencia mayor que aún no se ha desplegado completamente. Los datos actuales no sugieren un mercado saturado, sugieren un mercado que está despertando. Las asignaciones institucionales siguen bajas, el interés minorista aún no ha alcanzado niveles de euforia y las condiciones macro siguen evolucionando en una dirección que favorece a los activos reales. Pero eso no elimina la volatilidad en el corto plazo. De hecho, la incrementa, porque cada ajuste en tasas, cada dato de inflación, cada intervención de liquidez genera reacciones que pueden parecer contradictorias si no se entiende el contexto mayor. El sistema financiero global está intentando reajustarse sin colapsar. Ese proceso no es limpio, genera distorsiones, oportunidades y riesgos simultáneamente. En este contexto, el verdadero riesgo no es la volatilidad, sino la mala interpretación, porque posicionarse incorrectamente en una transición de régimen tiene consecuencias estructurales, no tácticas. Lo que viene ahora no depende de un único factor, depende de la interacción entre tasas reales, política monetaria, flujos institucionales y dinámicas de oferta y demanda. Cada uno de esos elementos está en movimiento y su convergencia es lo que definirá la siguiente fase. Si las tasas reales se consolidan en terreno negativo, el impulso hacia metales se intensifica. Si los bancos centrales continúan expandiendo liquidez, ese impulso se amplifica. Si la demanda industrial y estratégica supera la oferta disponible, el mercado entra en déficit estructural. Y en ese escenario, los precios actuales dejan de ser una referencia útil. Si las tasas reales se consolidan en terreno negativo, el impulso hacia metales se intensifica. Si los bancos centrales continúan expandiendo liquidez, ese impulso se amplifica. Si la demanda industrial y estratégica supera la oferta disponible, el mercado entra en déficit estructural. Y en ese escenario, los precios actuales dejan de ser una referencia útil.